como ya le comentaba en nuestro primer resumen, se terminó la cumbre de líderes de América del Norte. Todavía hoy habrá un encuentro entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá como un encuentro bilateral. Pero ayer, con la partida de Joe Biden, pues se terminó esta cumbre con una serie de acuerdos que vamos a analizar con la ayuda de Lila Abed, directora adjunta del Mexico Institute e internacionalista. ¿Cómo estás, Lila? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, pues, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia de los acuerdos alcanzados? ¿Es un poco más de lo mismo o sí hay sustancia que vale la pena destacar? Pues mira, Pascal, sí hay ciertos temas que se han tocado en el pasado debido a que son fundamentales para la región de América del Norte, pero creo que en el comunicado de la Casa Blanca vienen varios resultados, varias acciones contundentes que me parece que van a ser muy importantes para el futuro de América del Norte en distintos rubros. Hay 5 temas fundamentales que trataron los líderes de América del Norte. Como bien lo mencionaste, hay unos que son de carácter trilateral, pero en las reuniones bilaterales también México y Estados Unidos pudieron tocar en materia que es fundamental, ¿no?, para la relación bilateral. En cuestiones de competitividad estratégica, es decir, con la noción del nearshoring o de regresar el centro de producción a la región de América del Norte por medio de fortalecer las cadenas de suministro regionales, obviamente teniendo que contar con una fuerza laboral lo suficientemente no capacitada para poder integrarse a sectores claves como el aeroespacial, el tecnológico, el semiconductor, etcétera. Salieron varios acuerdos que me parecen importantes resaltar. Primero es que va a haber un foro sobre cadenas de suministro en el sector de semiconductores, que es algo muy importante no solamente para Estados Unidos, sino que también para el futuro de la economía mexicana. Hay varias legislaciones que pasó el Congreso de Estados Unidos el año pasado, desde la Acta de Chips y Ciencia, al igual que la Acta de Reducción de Inflación, que ya vienen con distintos incentivos fiscales para la región de América del Norte en el ensamblaje, en la producción de semiconductores, que me parece que son importantes y que viene integrado en el comunicado de la Casa Blanca. Y también en el tema de competitividad, Pascal, hay una cuestión que a mí me parece también muy, muy importante, y es el mapeo que se tiene que hacer de los minerales críticos, es decir, estos minerales que se requieren para producir las baterías de vehículos eléctricos. La Casa Blanca, y con lo que parece consenso del gobierno mexicano, se va a hacer un mapeo de dónde se encuentran estos minerales críticos, y se van a compartir la información para que puedan seguir en este camino de transición a energías renovables, y los vehículos eléctricos van a ser una pieza fundamental de esta transición, y por eso también, justo con el tema de competitividad, el cambio climático, las energías renovables, fue otro tema que se tocó y que se abordó en esta cumbre de líderes de América del Norte, Pascal. Es decir, ¿te parece que los países sí atendieron pues las condiciones que hay que crear para que México y la región puedan aprovechar adecuadamente el nearshoring? Porque sabemos que existe esa posibilidad, pero si no hay energía, no hay mano de obra capacitada. Yo diría que tendrían que haber otras cosas como también seguridad jurídica, pero bueno, si no hay esta serie de cosas, va a ser difícil aprovecharlo, y los países avanzaron en eso. ¿Así te parece? No, bueno, tienes tú toda la razón. A ver, yo estoy resaltando lo que viene dentro del comunicado, que me parecen medidas fundamentales si quiere progresar y si se quiere convertir en una potencia económica en el futuro América del Norte. Esto no quiere decir que no existan varios desafíos internos de cada país que puedan frenar el futuro desarrollo de la región, particularmente en México, ¿no? Ya lo hemos platicado, la disputa comercial que existe por parte de Estados Unidos, a la cual se sumó Canadá, por las distintas reformas al sector energético en México, que ponen en riesgo a miles de millones de dólares canadienses y estadounidenses en el sector energético de nuestro país, Pascal. Ese tipo de disputas comerciales, si se desahogan de una manera eficiente y de acorde al tratado, pues entonces eso quiere decir que el tratado está funcionando. Pero si México, si un panel se abre y determina que México ha violado el TEMEC,
y no toma medidas correctivas, claro que manda una terrible señal, no solamente a sus dos socios comerciales, sino a todos los inversionistas alrededor del mundo, de que no hay certeza jurídica en México y que entonces no va a traer las inversiones que se requieren para poder ¿no? acelerar la actividad económica de América del Norte. Entonces sí creo que hay varios desafíos. El tema migratorio, que también fue otro de los, ¿no? de los temas que se abordaron en esta reunión, también marca varios desafíos para México y Estados Unidos, al igual que el tema de la inseguridad. Y más allá del tema de drogas y del tráfico ilícito de armas, que son como los dos, ¿no? los dos puntos que siempre suelen surgir en este tipo de reuniones en materia de cooperación de seguridad, hay otra cuestión que yo resaltaría y es la ciberseguridad, que viene dentro del comunicado, Pascal, porque si México se convierte en el eslabón más débil, no tiene las capacidades para prevenir ciberataques en el futuro, no se va a poder integrar al sector tecnológico de manera integrada en América del Norte si no pueden confiar ¿no? en las capacidades de ciberseguridad de México. Lila, me gustaría abordar algunos otros aspectos del comunicado de Norteamérica, en fin, de los acuerdos alcanzados. Estamos conversando con Lila Abed, directora adjunta del Mexico Institute. Hablando de migración, Lila, parece haber un poco de confusión, tal vez hoy se aclaren las cosas, respecto del papel que va a jugar México en la nueva relación migratoria con Estados Unidos. Estados Unidos hizo un anuncio la semana pasada, previo a esta cumbre, un anuncio que quizá debió ser bilateral, pero fue hecho por el presidente Biden en Washington. Y bueno, pues esencialmente se acordó que México estará recibiendo a una parte importante, 30,000 mensuales, de los migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que crucen ilegalmente la frontera. La parte que me parece que no ha quedado clara, lo comentaba al principio del programa, es cuál va a ser el papel de México o cómo va a atender a México a esos migrantes retornados. Uno, y dos, el anuncio de la creación de un centro migratorio, un centro para migrantes en la frontera sur de México, que aunque está en la declaración, pues no, digamos que el presidente López Obrador negó que vaya a ser un centro donde se vaya a procesar o se vayan a hacer trámites migratorios. ¿Qué podemos decir a nuestra audiencia sobre estos acuerdos? Pues mira, Pascal, yo estuve en varias reuniones de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada, justo cuando llegó este anuncio, ¿no? de nuevas medidas migratorias por parte del presidente Joe Biden, que si bien es cierto se anunciaron de manera unilateral. Normalmente este tipo de medidas se llega a una negociación y a un consenso con el gobierno mexicano. Sí. Entonces es una mala noticia para México porque pues sí, va a aceptar a 30,000 personas, ¿no? Va a tener que, mensuales, va a tener que atender una nueva ola de migrantes que de por sí ya está enfrentando a una cantidad importante de migrantes que han llegado a nuestro país. A ver, el centro no que se va a abrir en la frontera sur de México va de la mano de este nuevo portal electrónico que anunció el presidente Joe Biden dentro del paquete de medidas migratorias, que lo que están tratando de hacer es evitar que los migrantes salgan de su país de origen y que puedan solicitar y tramitar sus documentos. Cuando uno pide asilo, necesitan no llenar un cuestionario, tienen que hacer una entrevista. En este caso, lo que están tratando de hacer es hacerlo por medio de la vía electrónica. Ahora, es un experimento. Los mismos funcionarios de Estados Unidos lo reconocen. No saben si va a funcionar, pero es una medida que están tratando de implementar justo porque saben que el título 42 puede ser eliminado en la primavera, ¿no? Dependiendo de lo que dicte la Corte Suprema de Estados Unidos. El centro, según lo que a mí me dijeron, es que sí va a ser un centro donde los migrantes pueden llegar para evitar que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos y puedan hacer sus primeros procedimientos en la frontera sur. Ahora déjame preguntarte esto. Si es un portal, pues lo podrían consultar también desde Puerto Príncipe, desde Caracas, desde Managua, desde La Habana, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el objetivo de hacerlo en Tapachula? Lo que pasa es que frenas a ver, Pascal, por más que haya un portal electrónico, por más que ofrezcan medidas adicionales a las que existen para frenar que los migrantes salgan de su país de origen, cuando un migrante enfrenta una situación violenta
cuando no tiene trabajo, cuando le tiene que dar de comer a sus hijos, va a salir de su país, por más portal electrónico que exista. Entonces, por eso lo complementan con un centro físico en la frontera sur, porque saben que es el último punto antes de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, es casi como el último recurso, ¿no? Como decir, en lugar de que pases por hacer la trayectoria por México, donde los migrantes se enfrentan a una situación muy precaria con el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, están tratando de poner frenos previos a la llegada a la frontera entre México y Estados Unidos. De nuevo, si esto va a funcionar, la verdad no lo sabemos, pero parece, según lo que hemos visto en el pasado y con los números históricos que se han registrado en la frontera entre México y Estados Unidos de los migrantes que intentan ingresar de manera ilegal, pues las personas siguen tratando de llegar a Estados Unidos y están dispuestas a pasar por los diferentes riesgos que corren cuando hacen este viaje hacia la frontera. ¿Se podría entender entonces que en Tapachula les podrían poner un sello, les podrían dar un documento para que ahora sí puedan atravesar México los que estén en condiciones de hacerlo y que vayan a ser aceptados? Es decir, en ese centro ¿se va a procesar a los que sí tengan posibilidad de llegar a Estados Unidos? Pues es que el problema en Estados Unidos, Pascal, tú bien lo conoces, es que el sistema migratorio está completamente abrumado. Vamos, hay un retraso y un cuello de botella en cuanto a las peticiones de asilo de más de 1 millón de peticiones. Vamos, no hay suficientes jueces en Estados Unidos para atender todas las peticiones. Por eso se tardan hasta 2 años. Por eso cuando teníamos el programa de Permanece en México, les decían, quédate del lado mexicano. Y para México eso significaba que un migrante se podía quedar en territorio nacional entre 1 o 2 años mientras esperaban su día en una corte estadounidense. Entonces, no sé si les vayan a poner un sello, pero lo que todo indica es que más bien van a hacer la documentación inicial para que puedan iniciar el proceso y luego, por medio de la plataforma electrónica, les estarían avisando los siguientes pasos y cuándo podrían presentarse en algún punto fronterizo para entonces ya hacer una entrevista en persona o para seguir los pasos que se requieren para entrar de manera legal a Estados Unidos. Entonces, pero no creo que vayan a dar sellos. Entonces sería una especie de quédate en México, pero en lugar de Matamoros, Tapachula, ¿sería algo así? Pues sí, en una especie sí. A ver, hemos visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador si en algo ha cooperado, tanto con el expresidente Donald Trump como con el actual presidente Biden, es en materia migratoria. Biden sabe que necesita México porque él tiene cuestiones políticas internas en Estados Unidos, una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que va a estar empujando y presionando para sellar aún más la frontera y criticar el hecho de que Biden no ha podido frenar la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur. Y necesita México para ello. Entonces, AMLO sabe y entiende bien que mientras siga cooperando en materia migratoria, Estados Unidos seguirá cediendo en otras cosas. Es decir, no va a intervenir o pronunciarse en distintas cuestiones antidemocráticas que ocurren en nuestro país, y es algo también muy cómodo para el presidente López Obrador. Vamos, de cierta forma es una estrategia muy buena por parte del mandatario mexicano. Lo hizo con otro carácter, ¿no? De otra forma con Trump, pero lo aplicó de manera eficiente con su homólogo estadounidense actual por el hecho y el momento migratorio que vive Estados Unidos. Ya, pues vamos a ver cómo avanza esto y sobre todo los detalles que pueda dar el presidente López Obrador, que hoy no hay conferencia mañanera, pero la habrá mañana y seguramente pues habrá muchas preguntas al respecto. Lila, te agradezco siempre que me tomes la llamada, muy amable. Al contrario, Pascal, un saludo a todo tu público. Gracias, Lila Abedes, directora adjunta del Mexico Institute e internacionalista.